Venezuela, estamos de vuelta con más de esta tu vitrina y es momento de darle paso a nuestro segmento El Consultorio. Hoy estaremos conversando con la doctora María Gabriela Troncone. Ella es internista endocrinólogo y vamos a hablar sobre un tema interesante, la nueva clasificación de la obesidad. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por la invitación. Oye, nada más el nombre de este tema que vamos a estar debatiendo y compartiendo hoy acá en la sala de esta casa me llama muchísimo la atención. Sí, realmente la obesidad sabemos que es una enfermedad multifactorial, crónica y que pues está en boga siempre, ¿no? Sí. Esta enfermedad pues es diagnosticada cuando hay un exceso de tejido adiposo que excede y que produce daño a la salud. Entonces, siempre tradicionalmente la hemos diagnosticado en base al índice de masa corporal, que es una relación matemática entre peso y talla al cuadrado. Sin embargo, esta nueva clasificación nos hace hincapié sobre la presencia de adiposidad o no en el paciente. Okay. ¿Cómo nace esta nueva clasificación? ¿Cuáles son los factores que toman en cuenta en la persona a la hora que se va a hacer la consulta para saber que quizás está en esta nueva clasificación de la obesidad? Sí, realmente lo interesante de esta nueva clasificación es que hace hincapié en el exceso de adiposidad. Pues habitualmente a la gente va y se pesa. Cuando hablamos de adiposidad, ¿a qué nos referimos? Exceso de porcentaje de grasa. Ok. ¿Sí? Que no es necesariamente volumen en la persona. Puede ser una persona delgada, pero tiene exceso de adiposidad y obviamente también entonces entra en la parte de padecer obesidad. Claro ¿cierto? que sí, eso es lo más interesante, ¿no? Es eso, que podemos tener una persona delgada que tenga exceso de tejido adiposo y ese tejido adiposo producir daño a la salud. O podemos tener una persona obesa que tenga un porcentaje de grasa que no esté tan alto y más bien tenga exceso de masa muscular. El ejemplo más claro, vemos los jugadores de la NFL, vemos que si medimos en base al índice de masa corporal, más del 50% va a tener sobrepeso y más del 90% va a tener un índice de masa corporal mayor a 25. Es decir, va a tener sobrepeso o obesidad. Pero cuando ellos los medimos composición corporal, ellos solo van a tener un exceso de masa muscular y baja grasa. Okay, entonces ahí va el concepto de lo nuevo que es de este año, de enero de 2025. Y esto significa que ninguno de los dos rangos, tener exceso de masa muscular, aunque a veces creemos, ay no, si yo tengo muy buena masa muscular, estoy bien, estoy saludable, o por lo contrario, tener bajos o muy altos niveles de adiposidad o de grasa acumulada en el cuerpo, ninguno de los dos límites son saludables, ¿no? Es así. Entonces lo que ellos establecen es una obesidad preclínica, que es el paciente que no tiene ni signos ni síntomas, pero que ya tiene exceso de grasa, y una obesidad clínica, que es el paciente que tiene exceso de grasa, pero que además tiene signos y síntomas que repercuten sobre su salud. Es decir, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño, y es el paciente en el que está enfocado el tratamiento. El tratamiento no solo médico, quirúrgico, el que le corresponda, ¿no? Sin embargo, el paciente con preclínica es un paciente con factor de riesgo para el desarrollo de obesidad. Entonces esto ha tenido un poco de controversia, ¿no? Porque algunas organizaciones como la europea nos dice que esto puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento de ese paciente preclínico. Sin embargo, lo interesante de esta nueva clasificación es que hace énfasis en el exceso de adiposidad. Ok, doctora. Entonces, pongamos un punto de comparación. ¿Cuál es esa diferencia o quizás esa línea que cruza de la obesidad a la diabetes? Sí. El tener obesidad es un factor de riesgo para desarrollo de resistencia a la insulina y posteriormente para diabetes. Y para muchas enfermedades cardiovasculares, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal y también alteraciones de las articulaciones. Ese paciente que constantemente tiene dolor articular, que limita su movimiento, ¿no? Y sus actividades básicas de la vida diaria. Doc, el padecer de obesidad siempre va de la mano con malos hábitos o puede deberse a temas como, por ejemplo, hormonales. O genéticos. Sí, muy interesante esa pregunta, porque lo que hemos visto es que los pacientes deben ser fenotipicados. Es decir, saber cuál es el fenotipo de paciente obeso. Tenemos ese paciente obeso que puede ser un comedor compulsivo, o el paciente obeso que puede ser el que llamamos combustador lento, es decir, que tiene una tasa metabólica basal lenta. Es esa persona que hace ejercicio, que hace deporte y no baja nada de peso. Podemos tener un paciente que sea ese hedónico, ese paciente que ya comió, está satisfecho, pero que pasa por un local de comida rápida, o viene alguien y le ofrece algo que hace un crunch y se lo come. Una meriendita. A pesar de que ya está lleno, que ya está satisfecho. Entonces, el tratamiento de la obesidad va basado, y lo que se ha pedido es que se haga en base al fenotipo del paciente obeso, y no que sea un tratamiento único, como lo vemos mucho en las redes sociales, para todo el mundo.
El paciente va de acuerdo a su tipo de obesidad y a su fenotipo. Ok, el tratamiento. entonces, lo más importante de todo, bueno, que siempre buscamos como resaltar es el hecho de que todas las enfermedades se pueden prevenir o por lo menos se pueden llevar a las mínimas consecuencias cuando hablamos de una carga genética, pues allí ya los médicos tienen, digamos, un protocolo, ¿no? De poder tratar a ese paciente. Pero en muchas oportunidades, porque pensamos que estamos delgados, que quizás nos vemos bien físicamente, creemos que estamos nuestro organismo está muy bien, no está padeciendo ninguna patología, entonces por eso me llama la atención y me gustaría que usted nos diera recomendaciones en cuanto al lado de prevención de estos pacientes que son delgados, pero de igual manera pueden presentar esta clasificación de lo obesidad. que necesitamos es que no solo midamos peso, sino que obliguemos nosotros como pacientes o le pidamos a nuestro médico, a nuestro nutricionista que mida el porcentaje de grasa. Claro. Al medir porcentaje de grasa, pues ya nos van a clasificar de otra manera. Lo segundo es establecer cuál es el fenotipo de ese paciente obeso, para que el tratamiento vaya en base al fenotipo de obesidad que cada quien tiene. ¿Ok? No sea un tratamiento único, vemos muy en boga inyecciones que llaman milagrosas, pero que no son para todo el mundo. No, y que en esa parte del tratamiento también tenemos que incluir la salud mental, porque muchas personas por ansiedad o por lo que están pensando, la costumbre que tienen, estrés diario. el estrés diario, Sí. comen cualquier tipo de frituras Sí. o comida rápida. Yo creo que al como te final tenemos que visitar a nuestra doctora, a nuestra especialista, Especialista. no solo por sospechar que tenemos un grado de obesidad en nuestro cuerpo, sino también para prevenir y simplemente tener un buen control alimenticio, ¿no? Que sería esa dieta diaria que es tan importante y tan valiosa para, por supuesto, cuidar nuestra casita, nuestro cuerpo. Adelante, Sin doctora. importarle edad, sin importarle edad. Claro. sin Doctora, exagerar. por favor, sus redes sociales, ¿dónde la podemos ubicar? @troncomedical en Instagram, ahí estoy a la orden, ahí están los enlaces a mi canal de YouTube con algunas recomendaciones que son importantes y tener en cuenta pues que todo esto es prevenible, que es tratable y que muy pocas veces la obesidad es consecuencia de la falta de voluntad del paciente. Probablemente es un paciente que requiera tratamiento crónico y a largo plazo. La obesidad es tratable, es prevenible y pues todos necesitamos ayudarnos en este particular. Muchísimas gracias, Doc. Simplemente no hay que dejar pasar el tiempo y hay que atender nuestra salud, nuestro cuerpo, que es nuestro templo y es lo más importante. Esto fue